Vamos a terminar el ejercicio que quedó inconcluso la clase pasada. Eh, es esta función, vamos a hacer el análisis de la función y ya habíamos contestado hasta el punto 6. Vamos a continuar entonces con los intervalos de monotonía. Recordemos que los intervalos de monotonía están delimitados por los puntos críticos, en este caso solo hay uno. Entonces, tenemos que analizar cuál es el signo de la primera derivada para x menor que cero y para x mayor que cero. Aquí está el análisis y elegimos en este caso, por ejemplo, x igual a menos 1 y x igual a 1, solo para determinar cómo es el signo de la derivada. La derivada es menos el logaritmo de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y esta cantidad en valor absoluto va a ser muy parecida al valor de x. Si x es negativo, esta raíz cuadrada le gana por un poquito. Entonces, en este caso, este logaritmo va a ser una cantidad que está entre 0 y 1. El logaritmo de una cantidad como esta es negativa, con este signo negativo es positivo. Y luego, en 1, recordemos que el logaritmo tiene su única raíz en x igual a 1 y es una función estrictamente creciente. Entonces, como el argumento en este caso ya es un número que excede a 1, este logaritmo aquí ya va a ser positivo, con este signo negativo es negativo. Y podemos concluir que la función es creciente en el intervalo en donde la derivada es positiva, que es aquí, es mayor que 0, y es decreciente de 0 a más infinito. Luego tenemos los puntos de inflexión que se obtienen con la segunda derivada. Aquí calculamos la segunda derivada. La derivada del logaritmo es 1 entre el argumento por la derivada del argumento de la función. Estamos simplificando y para que este cociente sea igual a 0, el numerador debe de ser igual a 0 y el denominador distinto de 0. Pero cuando calculamos los puntos críticos, no, perdón, cuando calculamos el dominio de la función, verificamos justamente que esta expresión siempre es positiva. Entonces, la segunda derivada no tiene raíces y por lo tanto no hay puntos de inflexión. Para los intervalos de concavidad, los intervalos de concavidad quedan delimitados por los puntos de inflexión. Si no hay puntos de inflexión, significa que la función o solo va a ser cóncava hacia arriba o solo cóncava hacia abajo. Vamos a ver que al evaluar la segunda derivada en 0, por ejemplo, que es el, el único punto crítico, obtenemos que es negativo y como la segunda derivada en el punto crítico es negativa, entonces ese punto crítico es un máximo y como el signo se va a preservar para cualquier otro valor de x, podemos concluir que la función es cóncava hacia abajo en todos los reales, que es el dominio de la función en este caso. Luego, bueno, el punto 10 es determinar la naturaleza de los puntos críticos. En este caso ya determinamos que es un máximo. Las asíntotas horizontales. Aquí, para las asíntotas horizontales, cuando x es un valor muy grande, pero negativo, eh, esta raíz también sería un valor muy grande positivo.
Y aquí, otra vez, estas dos cantidades se parecen mucho, sobre todo cuando X, se parecen mucho en valor absoluto, sobre todo cuando X es un número que tiende a menos infinito. Si X es negativo y esta cantidad es positiva, entonces este valor va a ser una cantidad positiva, pero muy pequeña. Em, Cuando ese valor es muy cercano a cero, el logaritmo es un valor muy grande negativo. X es negativa, entonces este producto, X por el logaritmo, sería positivo y con este signo es negativo. Ahora, ¿cuál expresión, el valor de qué expresión le gana a la otra? Para verificar esto, eh, bueno, vamos a comparar geométricamente con las gráficas de la función. Entonces, aquí tenemos la gráfica de x por el logaritmo de x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Recuerden que, bueno, y la gráfica de la raíz de 1 más x al cuadrado, la función que nosotros estamos analizando es la función que está en rojo menos la función que está en azul. Pero en este caso omito el signo nada más para comparar ambas. Cuando x tiende a menos infinito, lo que les mencionaba es que la raíz de 1 más x al cuadrado se parece mucho a la gráfica de la identidad hacia la derecha y de menos la identidad hacia la izquierda. Pero aquí lo importante es que cuando x tiende a menos infinito, la gráfica que está en azul está muy por encima de la gráfica que está en rojo. Es decir, esta gráfica le gana a la que está en rojo y el comportamiento es muy parecido hacia la derecha. Entonces, podemos concluir que cuando x tiende a menos infinito o a más infinito, la diferencia entre la gráfica en rojo menos la gráfica que está en azul va a ganar la que está en azul y el comportamiento entonces es que esos límites tiendan a menos infinito. Y esto es compatible con lo que encontramos en el punto 9. Si la función es cóncava hacia abajo, eh, estos límites deben de crecer sin cota, pero negativamente. Luego, los siguientes puntos. Periodo, en este caso no tiene periodo. La imagen la calculamos ya con el bosquejo de la gráfica. Y para el bosquejo de la gráfica, tenemos que localizar en el eje X las raíces, que en este caso la única raíz que tenemos es, tenemos dos raíces en menos 1.5 y 1.5. Aquí ya están localizadas. Luego tenemos un solo punto crítico y nos interesamos por ver cuál es el valor de la función en este punto crítico, es 1. Y no hay puntos de inflexión, entonces habíamos visto que la función va a ser cóncava hacia abajo en todo su dominio y este sería el bosquejo de la función. Ya con el bosquejo determinamos que la imagen en este caso va de menos infinito a 1, que es la imagen en el punto crítico 0. Y aquí finalmente comparamos la gráfica de la función con el bosquejo que nosotros hicimos y pues es bastante preciso la forma en que lo encontramos. Bueno, y ya para terminar con este tema, vamos a revisar el ejercicio que se quedó de tarea. Y nuevamente, pues, vamos a analizar los 14 puntos que tenemos. Aquí, probablemente,
la imagen habría quedado como último punto y el bosquejo como el punto 14, puesto que así lo hemos estado haciendo, de hecho. El tipo de función. La función es algebraica, pero en particular es una función racional porque es el cociente de dos polinomios. El dominio de la función. La función está bien definida en todos los reales, excepto los valores en donde el denominador se hace cero, es decir, el dominio son todos los números reales menos los puntos 0 y 3. La continuidad. La función es continua en todos los reales, excepto en estos puntos en donde va a haber asíntotas. O se puede concluir de esta manera, o se puede concluir que la función es discontinua en x igual a 0 y x igual a 3. En donde hay asíntotas verticales. Estas son las rectas, que son las asíntotas verticales de la función. Las raíces. Este cociente es igual a 0 si el numerador es igual a 0 y el denominador es distinto de 0. Si ambos fueran 0 en un mismo valor de x, significaría que ese valor no es raíz, sino que es un punto singular. Por eso es que es importante checar también el denominador. En este caso, el numerador es igual a 0 en x igual a 1/3 y vemos que en 1/3 al evaluar el denominador, ese sí es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos 0 entre algo distinto de 0, efectivamente es 0. Y concluimos que x es igual a 1/3, es la raíz. El siguiente punto es los puntos críticos, entonces tenemos que derivar la función. Aquí calculamos la derivada. Calculamos la derivada con la regla del cociente. Esta constante la sacamos para no estar incluyéndola. Simplificamos y tenemos que esta es la derivada. Nuevamente, bueno, para calcular los puntos críticos son las raíces de la derivada de la función y como en este caso esa derivada es un cociente, las raíces van a ser los valores de x en donde el numerador es igual a 0 y el denominador es distinto de 0. Tendríamos entonces que, si calculamos las raíces del numerador, bueno, en este caso tenemos que es un número que son complejos conjugados y por lo tanto no hay puntos críticos reales. Luego, los intervalos de monotonía. Al no haber puntos críticos reales, y recordar que los puntos críticos delimitan los intervalos de monotonía, entonces significa que la función o solo va a ser creciente o solamente va a ser decreciente. Em, este numerador es una parábola, ¿no? Nada más pensar en y igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 3, esa sería una parábola. Esa parábola, como no tiene raíces reales, significa que o está por encima del eje o por debajo del eje. Cuando tenemos una función de la forma y igual a ax cuadrada más bx más c, sabemos que es cóncava hacia arriba si el coeficiente de x al cuadrado es positivo y es cóncava hacia abajo si el coeficiente de x al cuadrado es negativo. En este caso, como el coeficiente de x al cuadrado es negativo y además no hay raíces reales, la situación debe de ser esta. Y por lo tanto, la derivada siempre está por debajo del eje de las x y significa entonces que esa derivada es negativa. Por lo tanto, la función es creciente en todo su dominio. Es decreciente en todo su dominio. Luego, los puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión, tenemos que calcular las raíces de la segunda derivada. Aquí otra vez por la regla del cociente, calculamos la segunda derivada, simplificamos. En este caso factoricé un factor x al cuadrado menos 3x para simplificar. Simplificamos el numerador. Ese numerador queda así.
y simplificamos con este 1/3 y entonces tenemos que este numerador es igual a 0 cuando x es igual a 1 y en 1 nada más verificamos que el denominador no sea también 0, que en este caso sí se cumple. En 1 sería 1 menos 3, que es menos 2 al cubo es distinto de 0 y por lo tanto x igual a 1 es una raíz de la segunda derivada y por lo tanto es un punto de inflexión. Ahora, para los intervalos de concavidad, los puntos de inflexión delimitan los intervalos de concavidad, pero en este caso también tenemos dos asíntotas verticales. Entonces, como esas asíntotas verticales están en 0 y en 3, vamos a ver cómo es el cambio de la segunda derivada antes del 0, entre el 0 y el 3, que es en donde está el punto de inflexión, y después del 3. Vamos a hacer una tabla en donde tengamos la x contra la segunda derivada, en este caso menos 1, que está antes de la primera asíntota, un punto entre la asíntota que es 0 y el punto de inflexión, que por ejemplo 1/3, luego otro valor entre el punto de inflexión y la segunda asíntota, por ejemplo 2, y luego otro punto que está después de la segunda asíntota. Los valores son estos, entonces de menos infinito a 0, en 0 está la primera asíntota, la segunda derivada es negativa y por lo tanto es cóncava hacia abajo. Luego tenemos la asíntota y después de 0 a 1, que es el punto de inflexión, la función es cóncava hacia arriba. Aquí hay un cambio de concavidad, entonces como la segunda derivada en 1 a 3 es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. En el 3 hay una asíntota vertical y después del 3, por ejemplo, en un valor 4, la segunda derivada es positiva y por lo tanto ahí la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de 3 a más infinito. Bueno, el punto 10 es determinar la naturaleza de los puntos críticos, ya sea por el criterio de la primera o de la segunda derivada. En este caso no hay puntos críticos, por lo tanto no hay naturaleza que determinar. Y luego vamos a ver cómo son las asíntotas horizontales, es decir, cómo es el comportamiento de la función cuando x tiende a más o menos infinito. En este caso tenemos polinomio de grado 1 entre polinomio de grado 2. Cuando el grado del denominador es mayor que el grado del denominador y x tiende a más o menos infinito, el límite es 0. Entonces vamos a tener una asíntota horizontal en 0. Aquí me faltó la conclusión. Por lo tanto, el eje X, que recuerden que la función es y igual a esto, entonces si el límite es 0, significa y es 0. Hay una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, el eje X. Bueno, la función no es periódica, la imagen la determinamos ya con el bosquejo de la gráfica, y para el bosquejo de la gráfica tenemos las asíntotas, que son las que están en morado, luego la raíz, que está en 1/3,
hay un punto de inflexión en x igual a 1, cuya imagen es menos 1/3, y ya aquí está. Y luego habíamos verificado que la función es cóncava hacia abajo antes de la primera asíntota, cóncava hacia arriba de la primera asíntota al punto de inflexión, luego cóncava hacia abajo del punto de inflexión a la segunda asíntota y luego otra vez cóncava hacia arriba de la segunda asíntota a más infinito. Y además hay una asíntota horizontal en el eje Y, es decir, aquí cuando X tiende a infinito o a menos infinito, la gráfica tiende al eje X. A su pregunta de por qué estas tendencias de X no influyen en la parte de en medio, es porque en este intervalo estamos de 0 a 3, entonces no podemos decir que X tiende a más infinito o menos infinito. De hecho, X, el valor de X está acotado entre 0 o 3 y por eso es que se hizo el análisis de manera diferente. Luego, bueno, pues ya con el bosquejo de la gráfica, notamos que la imagen van a ser todos los números reales. De hecho, bastaría solamente con estudiar esta parte para llegar a esta conclusión. Como ustedes mismos lo observan, si la gráfica hubiera tenido solamente una asíntota, vamos a suponer que solamente fuera asíntota el eje Y, y se tuviera convergencia hacia el eje de las X como en estas dos partes, entonces sí, a la imagen le quitaríamos esos valores que no se ocupan. Por eso es que hay que tener cuidado y hacer todo el análisis para concluir hasta el final sobre la imagen. Y finalmente comparamos nuestro bosquejo de la función con la función en el graficador y pues sí se parecen bastante. Y hasta aquí dejamos este tema. Ya la siguiente clase, que será la última, hablaremos de optimización de funciones otra vez, pero obtenidas como modelos matemáticos de algunos problemas que plantearemos.